grabar y les comparto mi pantalla. Entonces, voy a empezar a escribir el balance de masa desde sus primeros principios, ¿verdad? Entonces, les decía, el balance de masa se usa para relacionar el caudal que maneja la turbomáquina, ¿verdad?, con las velocidades del flujo en la entrada y la salida del rodete. Entonces, el balance de masa me permite, ¿verdad? El balance de masa me permite relacionar el caudal con algún triángulo de velocidades, ¿verdad? Ya sea en la entrada o en la salida, ¿verdad? Dependiendo si hablamos de una bomba o una turbina, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que me sirve para completar triángulos de velocidades cuando me falta algún dato. Claro, necesito conocer el caudal para hallar los triángulos de velocidades. Y si tengo los triángulos de velocidades, pues de ahí puedo calcular el caudal, ¿verdad? Son las dos situaciones que se pueden dar. Entonces, es una buena herramienta para empezar a hacer un análisis de una turbomáquina, bomba o turbina, no importa, ¿verdad? Ahora bien, el balance de masa, ¿de dónde viene? Bueno, pues todos conocemos lo que es el principio de conservación de masa. El principio de conservación de masa dice, ¿verdad?, que si yo conozco una masa de fluido de un instante 1, ¿verdad?, y esta masa de fluido se mueve en otro instante a otro lugar, si yo fijo mi atención en la masa no cambia con el tiempo. Es decir, la masa en este instante 1 debe ser la misma masa en este instante 2, ¿verdad? Entonces, si yo fijo mi atención en la masa mientras se mueve, entonces dice que yo estoy apreciando la masa en su descripción lagrangiana, en ese marco de referencia, en el marco de referencia de fijar mi atención en la masa. Entonces, el principio de conservación de masa dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, si esto fuera todo líquido y después de un instante partes líquido y partes gas, ¿verdad?, o partes líquido y partes sólido, de todos modos es la misma masa, ¿verdad? Si yo fijo mi atención en la masa en el instante 1, ¿verdad?, y fijo mi atención en la masa en el instante 2, es la misma masa. La variación de la masa con el tiempo vale 0, siempre y cuando yo esté observando a la masa mientras se mueva, ¿verdad? Entonces, eso me dice la conservación de masa. Es un principio que nos han enseñado desde la primaria. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Matemáticamente, esa es la ecuación que describe la conservación de masa. Ahora bien, cuando analizamos una turbomáquina o cualquier instalación hidráulica, ¿verdad?, en general, la conservación de masa así como está no me sirve de mucho. Porque, por ejemplo, si yo analizo el flujo de una tubería, ¿verdad? Analizo el flujo de una tubería, yo no voy a seguir a la masa mientras se mueve por la tubería. Yo como ingeniero voy a poner un sensor al inicio, un sensor al final, ¿verdad? Y en base a los datos al inicio y al final, ¿verdad?, de ahí yo puedo hacer un análisis de lo que está pasando ahí adentro. Por ejemplo, si yo conozco el flujo básico en la entrada, ¿verdad?, el balance de masa me diría que el flujo básico que entra es igual al flujo básico que sale, ¿verdad? Siempre y cuando el flujo sea permanente adentro, ¿verdad? Entonces, ahora, si el flujo no es permanente, si entra más de lo que sale, ¿verdad?, entonces la diferencia de flujos básicos es la cantidad de masa que se incrementó aquí adentro. Entonces, ese es el balance de masa. Ahora, el balance de masa me hace un análisis de la situación en una perspectiva en el que analizaría un ingeniero cierta región por donde pasa fluido, porque un ingeniero no va a seguir al fluido mientras se mueve. Un ingeniero va a poner sensores, como por ejemplo manómetros, medidores de velocidad, en ciertos puntos estratégicos por donde pasa la masa. El problema es que si un ingeniero pone sensores en puntos estratégicos por donde pasa la masa, el ingeniero está observando un punto del espacio por donde pasa la masa, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Entonces no puede aplicar la conservación de masa, porque la conservación de masa es si yo sigo a la masa. Pero si yo fijo mi atención en puntos espaciales, ¿verdad? Es decir, si yo mido variables en puntos espaciales fijos, ya no estoy en la descripción lagrangiana, ya estoy en una descripción espacial, donde yo estoy monitoreando lo que pasa en un punto del espacio. Entonces, esta conservación de masa no me sirve de mucho en un escenario que utilizaría un ingeniero, ¿verdad? Ya analizar problemas hidráulicos. Entonces, un ingeniero lo que hace es que la conservación de masa la traduce, ¿verdad?,
le da un cambio de perspectiva. De la perspectiva lagrangiana la convierte a la perspectiva espacial. Y la perspectiva espacial ya la ecuación tiene otro aspecto, ¿verdad? Ya tiene otro aspecto. Claro, el traductor de perspectivas se conoce como el teorema de transporte de Reynolds. Y si ustedes van a cualquier libro de mecánica de fluidos y van al capítulo de análisis integral de fluidos, ¿verdad? Ahí van a encontrar el teorema de transporte de Reynolds. Pero bueno, para que no tengan que hacer todo eso, nada más les digo, el teorema de transporte de Reynolds, ¿verdad? Me traduce las leyes de conservación, típicamente la descripción lagrangiana, las convierten, ¿verdad?, a su versión, ¿verdad?, de perspectiva espacial. Y a esa perspectiva espacial también luego se le conoce como la perspectiva euleriana, ¿verdad? Perspectiva euleriana significa que yo voy a medir lo que pasa en puntos fijos del espacio mientras pasa el fluido por ahí. Y yo voy a traducir la ley de conservación de la descripción lagrangiana, voy a traducir esa ecuación en cómo se vería en esa nueva perspectiva, que es la perspectiva euleriana. Entonces, el teorema de transporte de Reynolds, ¿verdad?, para nuestra conservación de masa que nos enseñan desde la primaria, su traducción es la siguiente, ¿verdad? El teorema agarra la conservación de masa y la convierte en el balance de masa. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra balance, es la traducción de la palabra conservación. Conservación es la descripción lagrangiana, balance es la descripción euleriana, ¿verdad? La que usaría un ingeniero que lidia con ese tipo de problemas. Entonces, vamos a ver. Si hablamos de la traducción de la conservación de masa, del balance de masa, vamos a interpretar lo que ve un ingeniero aquí. Ok, bueno, entonces vamos a interpretar lo que ve un ingeniero aquí. Para empezar, el teorema de transporte de Reynolds, ¿verdad?, me va a arrojar estas integrales. Es una ecuación abstracta, ¿verdad? Pero, si yo estoy analizando regiones de fluidos, ¿verdad? Yo tengo una región por donde pasa un fluido, donde entra y sale. Ahora, si el fluido entra perpendicularmente a entradas planas y sale perpendicularmente de salidas planas, entonces esta integral de aquí automáticamente se vuelve flujo másico de salida menos flujo másico de entrada, ¿verdad? Ahora, estrictamente hablando, es sumatoria de los flujos másicos de salida menos la sumatoria de los flujos másicos de entrada. Simplemente, si nada más hay una entrada y una salida, pues nada más es flujo másico de salida menos flujo másico de entrada. Entonces, esta integral, cuando los flujos entran perpendicularmente de entradas planas y salen perpendicularmente de salidas planas, entonces esta integral se vuelve flujo másico de salida menos flujo másico de entrada. Y bueno, aquí ya podemos apreciar lo que les decía hace rato. Esta ecuación que me dice, reacomodándola un poquito, ¿verdad? Si el negativo lo paso del otro lado, ¿verdad? Esta ecuación, o bueno, si le cambio de signo, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Si nosotros de este término, ¿verdad? De este término, el negativo lo paso como positivo y el positivo lo paso como negativo del otro lado, esta ecuación se vuelve la derivada, ¿verdad? La derivada de la masa dentro de esta región que se llama el volumen de control va a ser igual a flujo másico de entrada menos flujo másico de salida. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que si entra más de lo que sale, ¿verdad? Si entra más de lo que sale, la masa incrementa con el tiempo, porque va a haber una diferencia positiva y esa es la derivada de la masa. Significa que se acumula masa aquí adentro. Si sale más de lo que entra, entonces el valor de esta derivada es negativa. Significa que la masa aquí adentro se va vaciando. Y si es un flujo permanente, es decir, que aquí adentro el flujo siempre es el mismo, ¿verdad? Si aquí adentro el flujo siempre es el mismo, o sea, no cambia con el tiempo,
Entonces, digamos, condiciones de operación, esto se echó a andar y siempre está funcionando, siempre, si yo tomo las fotos, los vectores de velocidad aquí adentro siempre se ven iguales, entre un instante 1 y un instante 2, las cosas no cambian con el tiempo, se dice que es un flujo permanente. La masa aquí adentro no cambia con el tiempo, es cero. ¿Y eso qué me dice? Que el flujo básico de entrada es igual al flujo básico de salida, porque su diferencia va a ser cero, ¿verdad? Entonces me dice que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, en condiciones de flujo permanente, lo que entra es igual a lo que sale, ¿verdad? Lo que entra es igual a lo que sale, ¿verdad? Eso es lo que me dice el balance de masa, ¿verdad? Entonces, la conservación de masa cambia de perspectiva, porque yo como ingeniero solamente puedo medir lo que pasa en las fronteras, utilizo el teorema de transporte de Reynolds para tener el balance de masa. El balance de masa, esta integral se vuelve flujo básico de salida menos flujo básico de entrada si todo entra y sale perpendicularmente a salidas y entradas planas. Y bueno, pues esto en condiciones de flujo permanente, flujo básico de entrada es igual a flujo básico de salida. Claro, flujo básico de entrada perpendicular es igual a flujo básico de salida perpendicular. Es importante hacer ese comentario porque cuando uno analiza tuberías, pues uno puede decir, pues todo entra perpendicularmente y todo sale perpendicularmente. Pero ¿qué tal cuando uno analiza turbomáquinas? Cuando uno analiza turbomáquinas ya no queda tan claro, ¿verdad? Si vemos el hueco entre dos álabes de turbina centrífuga, pues el flujo entra aquí y el flujo sale acá. Pero la velocidad que entra tiene cierta componente radial y cierta componente tangencial, ¿verdad? Entonces, hay que hallar las superficies perpendiculares y las componentes perpendiculares son las que se mantienen iguales, ¿verdad? Eso es lo que me dice el balance de masa. Ya voy a hablar acerca de eso en unos momentos más. Entonces, para condiciones de flujo permanente, permanente significa que las cosas no cambian con el tiempo, flujo básico de entrada es igual a flujo básico de salida, ¿verdad? Entonces, atravesando perpendicularmente, ojo a lo que decía, atravesando perpendicularmente entradas y salidas planas, ¿verdad? El balance de masa resulta así. Flujo básico de entrada igual a flujo básico de salida, ¿verdad? Eso es lo que dice el balance de masa. Ahora bien, este es flujo básico, ρ por A por B igual a ρ por A por B. Ahora, ojo, yo aquí pongo este signo. Este signo significa flujo básico que está entrando perpendicularmente es igual a flujo básico que está saliendo perpendicularmente. Ahora, si hablamos de un líquido, ¿verdad? Los líquidos tienen cierta densidad, ¿verdad? Entran y salen, el cubito de fluido, ¿verdad? Entra y sale con la misma densidad. Los líquidos tienen la peculiaridad de que si entra en una región donde se va presurizando, despresurizando, la partícula, mientras siente ese cambio de presión, no va a cambiar su volumen, o lo va a cambiar tan poquito que lo puedo ignorar. Los líquidos tienen esa cualidad. Un líquido, ¿verdad? Si pasa por una región donde aumenta o disminuye mucho la presión, no importa, su volumen no va a cambiar mucho, no se puede apachurrar o expandir fácilmente. Entonces, decimos que la densidad es constante. Y si la densidad es constante, ¿verdad? La puedo eliminar, uno pasa dividiendo del otro lado, y decimos que el caudal que entra perpendicularmente en una región es igual al caudal que sale perpendicularmente en una región. Claro, eso es en flujo permanente, siempre y cuando yo entre y salga perpendicularmente, ¿verdad? Ahora, aquí también dice uniformemente. Uniformemente significa que el flujo que entra es uniforme. Yo tengo una región, vamos a suponer que yo tengo una región de fluido, ¿verdad? Flujo uniforme significa que las velocidades, el campo de velocidades que está entrando es constante. Es constante. Tanto en la entrada como en la salida. Eso es lo que significa. Entonces, para que esta integral valga esta resta, ¿verdad? Diferencia de flujos básicos, el flujo tiene que entrar y salir perpendicularmente a las entradas y salidas planas y además el flujo tiene que ser uniforme en la entrada y en la salida. Ahora, en la vida real,
los flujos no son uniformes, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? En la vida real, vamos a ver, voy a dibujar esto mejor. En la vida real, yo aquí tengo mi región por donde entra y sale fluido. Ahora, en la vida real los flujos no son uniformes. En la vida real los flujos tienen cierto perfil, ¿verdad? Tienen cierto perfil. Los flujos tienen cierto perfil en la vida real. Pero no importa, porque matemáticamente yo puedo representar este perfil, ¿verdad? Matemáticamente se puede demostrar que si yo saco el promedio de todas las velocidades del perfil, ¿verdad? Yo puedo representar este perfil por un flujo uniforme con esa velocidad promedio. ¿Por qué? Porque un flujo uniforme con esa velocidad promedio del perfil va a atravesar esta superficie con el mismo caudal. Entonces, para fines de esta ecuación, es matemáticamente equivalente. Entonces, al decir que un flujo atraviesa la entrada y la salida de manera uniforme, es decir, ok, la velocidad de la entrada y la salida, tengo que poner la versión uniforme del flujo que está entrando y saliendo. El flujo está entrando y saliendo, en realidad es un valor promedio del perfil de velocidades que está entrando y está saliendo, ¿verdad? Entonces yo saco un promedio, ¿verdad? Y yo me imagino que este flujo real se puede representar matemáticamente así, con su velocidad promedio del perfil. Entonces eso me va a dar el mismo resultado analítico que si yo usara este perfil real, ¿verdad? Solo que si yo utilizo este perfil real, ya hay que calcular la integral, ¿verdad? Porque cada cubito de área le atraviesa una velocidad distinta, entonces hay que integrar. Si yo quiero eliminar eso, al perfil de velocidad lo represento con su promedio, y ahora sí, el flujo básico de salida menos flujo básico de entrada, ya no tengo que integrar nada. Con su velocidad representativa, yo lo puedo utilizar como dato y nada más manejar flujos básicos. Entonces, bueno, dicho de otra manera, el balance de masa en turbomáquinas que manejan líquidos, los caudales que entran perpendicularmente a una superficie son iguales a los caudales que salen perpendicularmente de otra superficie, ¿verdad? Claro, tiene que ser flujo permanente para que eso sea cierto. Si no, la diferencia de flujos básicos me tiene que indicar una acumulación o un vaciado de fluido de esa región. Pero si nosotros analizamos turbomáquinas, estamos analizando cuando ya está en condiciones de operación. Es decir, después de que ya arrancó, ¿verdad? Entonces, en esa situación, las cosas son iguales con el tiempo y podemos suponer, ¿verdad?, que el flujo básico de entrada es igual al flujo básico de salida. Pero todo se reduce, ¿verdad?, por la cuestión de las densidades, a que el caudal perpendicular de entrada es igual al caudal perpendicular de la salida. Entonces, bueno, aquí está explicado todo lo que les decía, ¿verdad? Tengo una región donde entra un flujo uniforme, que es la representación matemática del flujo real, ¿verdad? Que entra perpendicularmente a la entrada y sale perpendicularmente a la salida. Y cuando eso es cierto, Q de entrada es igual a Q de salida porque las densidades se cancelan, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo para ver cómo se utiliza el balance de masa en turbomáquinas. Y vamos a ver una bomba de flujo mixto, ¿verdad? Una bomba de flujo mixto. Entonces, una bomba de flujo mixto, el flujo entra axialmente a través del ojo, ya hemos visto eso. Aquí ya está en su versión de flujo uniforme. Y atraviesa la entrada al rodete. Vamos a llamar la posición 1. El flujo entra y sale disparado centrífugamente, ¿verdad? Sale disparado centrífugamente. Ahora, estrictamente hablando, es una bomba de flujo mixto. Entonces, estrictamente hablando, ¿verdad? Se va disparando centrífugamente mientras avanza axialmente, ¿verdad? Se va disparando centrífugamente mientras avanza axialmente. Ahora, ojo, esto de frente se ve así. Entonces, el flujo va entrando, ¿verdad? Y va siguiendo el álame. Y ya cuando sale a través del espesor de la rueda, ¿verdad? Entonces, ahí está el espesor de la rueda. Entonces, va a salir a través del espesor de la rueda con cierta velocidad absoluta
que es la combinación de la velocidad tangencial de rotación y la velocidad tangencial al álave, ¿verdad? Esos dos van a generar una velocidad absoluta, ¿verdad? Entonces, el balance de masa me va a permitir calcular esta velocidad absoluta en la salida a partir del caudal que entra a través del ojo, ¿verdad? Es decir, el balance de masa me permite eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo como ingeniero ya conozco la forma del álave. Es decir, conozco su ángulo en la entrada, conozco su ángulo en la salida. ¿Verdad? Yo como ingeniero conozco la velocidad de rotación. ¿Verdad? Entonces, yo como ingeniero conozco la velocidad de rotación. Yo como ingeniero sé qué caudal maneja esta bomba. Yo como ingeniero conozco el diámetro del ojo, ¿verdad? Y conozco el diámetro del rodete. ¿Verdad? Entonces conozco el diámetro del ojo y el diámetro del rodete. Y también conozco el ángulo del álave, ¿verdad? Con respecto a la dirección radial en la salida. Puede ser lo más grande. ¿Verdad? Este álave, si yo trazo su dirección tangencial en la salida, ¿verdad? Bueno, la tangente a la salida del álave forma una dirección con la dirección radial. Y ese es mi ángulo beta en el punto 2, ¿verdad? Es decir, recuerden que la trayectoria va desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces, en el punto 2, la tangente al álave forma un ángulo con la dirección radial, que es beta 2. Que aquí decimos que es de 60 grados, ¿no? Ok, entonces, ahora, les decía, el flujo sale a través del espesor de la rueda. Entonces, cuando el flujo sale disparado centrífugamente, ¿verdad? A cierta inclinación, pero sale a través del espesor de la rueda. Entonces, el espesor del rodete en la salida, vamos a llamarlo B. Y el espesor del rodete en la salida en 2 va a ser 0.4 pulgadas, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es nuestra bomba. Mi trabajo como ingeniero es decir, hey, ¿cuánto vale esta velocidad absoluta en la salida? Recuerden que el flujo al pasar por el rodete, ¿verdad? Al ir de 1 a 2, aumenta su velocidad y se va presurizando. Ahora, el balance de masa me relaciona el caudal que maneja la bomba con el triángulo de velocidades, ya sea en la entrada o en la salida. Entonces, aquí lo que me interesa es el triángulo de velocidades en la salida. ¿Con qué tan rápido puede llegar a ser el flujo justo en la salida del rodete y qué tan tangencial es, ¿verdad? Porque esta velocidad absoluta va a formar cierto ángulo con la dirección radial. Entonces, ya les había yo dicho que a medida que el flujo se acelera del rodete, se va a ir acostando, ¿verdad? A medida que va avanzando, el eje le está comunicando su momento angular al fluido. Entonces, el fluido, conforme va saliendo, la velocidad absoluta se va a ir acostando cada vez más. No va a llegar a ser tangencial, pero sí va a tener una gran componente tangencial. Entonces, es de peculiar interés para mí como ingeniero decir, ok, si yo conozco la velocidad de rotación y conozco el caudal que maneja, ¿verdad? El balance de masa me va a aportar la información de esa velocidad de salida. ¿Qué tan acostado está el vector velocidad absoluta y de qué magnitud es? ¿Verdad? Eso me lo va a permitir el balance de masa. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, vamos a ver. Mi bomba maneja un caudal, el primer dato, mi bomba maneja un caudal de 150 galones por minuto. Ahora, los datos me los dan en pulgadas, ¿verdad? RPM. Entonces, pero bueno, si los datos me los dan en pulgadas, entonces el sistema inglés, y el sistema inglés, sus unidades estándar son pies, libras, segundo, ¿verdad? Entonces hay que convertir este galones por minuto, hay que convertirlo en pies cúbicos por segundo, nada más para trabajar en unidades estándar. Entonces, 150 galones por minuto, estos galones vamos a convertirlos a pies cúbicos, es una unidad de volumen. Ahora, hay 7.48 galones en un pie cúbico, entonces galón se va con galón, ¿verdad? Y en un minuto hay 60 segundos, entonces minuto se va con minuto. Y tengo que 150 galones por minuto es 0.3342 pies cúbicos por segundo. Ahora, balance de masa me dice que el flujo básico de entrada es igual al flujo básico de salida. Ahora, para este tipo de bombas, ¿verdad? Ayer les decía, cuando les hablaba de triángulos de velocidades, les decía que bombas centrífugas y de flujo mixto, el flujo entra
pues prácticamente, bueno, en este caso, ¿verdad? En este rodete, el punto 1 es perpendicular, digamos que viene del ojo. Viene del ojo, ¿verdad? Entonces, ya me dice cuánto es el caudal. Y si es una bomba, estamos suponiendo que es agua, ¿verdad? Es agua. El líquido es agua. Entonces, la densidad, el sistema inglés, ¿verdad? A este cubo que salió bien feo. Estoy dibujando con el mouse. La densidad de un elemento de agua, ¿verdad? El sistema inglés es 1.94, nada más para su dato. Aquí no nos va a hacer falta porque se va a cancelar, pero bueno, es 1.94 slug por pie cúbico, ¿verdad? Slug. Es un dato que va a ser importante conforme vayamos avanzando, por eso se los pongo. Entonces, el flujo entra perpendicularmente en la entrada y sale perpendicularmente en la salida. Entonces, perpendicularmente a la entrada, el flujo másico es ρ por Q, ¿verdad? El flujo másico es ρ por Q. Ahora, el caudal ya me lo dan, ¿verdad? El caudal está entrando, digamos que axialmente del ojo, ¿verdad? Entonces, ρ por Q. Ahora, en la salida, el flujo está saliendo en el espesor del disco, ¿verdad? Del rodete, del espesor, justo de este espesor externo, ¿verdad? Y este espesor tiene un diámetro 2 de 4 pulgadas, pero también tiene un espesor B de 0.4 pulgadas. Entonces, el flujo está saliendo a través de la circunferencia, ¿verdad? El flujo está saliendo a través de la circunferencia. Ahora, el balance de masa me dice, flujo básico de entrada perpendicular debe ser igual a flujo básico de salida perpendicular. Entonces, si en la salida estoy saliendo a través de la circunferencia, ¿verdad? La velocidad que sale perpendicular a la circunferencia es la componente radial de la velocidad absoluta en la salida. Entonces, el balance de masa me va a arrojar la componente radial en la salida, porque la entrada es lo que entra perpendicularmente aquí al ojo, ¿verdad? Ahora, entonces tenemos la velocidad radial, ¿verdad? Entonces tenemos ρ por B perpendicular. Pero luego hay que sacar el área que está atravesando. Y el área que está atravesando es el rectángulo formado por la circunferencia por la profundidad del espesor, ¿verdad? Es el área que está atravesando. Entonces la circunferencia es pi por diámetro, ¿verdad? Aquí está la circunferencia y aquí tenemos el espesor. Entonces, circunferencia por espesor es el área, esa tira rectangular que está atravesando, que me denota el espesor, ¿verdad? Es el área y la velocidad que le está atravesando perpendicularmente es la componente radial de la velocidad en la salida. Por la densidad, ρ por A por B, ¿verdad? Ahí está el flujo básico perpendicular a la salida. Y el flujo básico perpendicular a la entrada es lo que está entrando a través del ojo. Bueno, pero ya me dan el caudal, ¿verdad? Entonces yo de aquí despejo BR2, la velocidad radial, de aquí la despejo. Simplemente esta área 2 pasa dividiendo y la densidad se canceló, ¿verdad? La densidad se canceló, no la voy a usar. Entonces yo tengo un despeje de BR2, caudal entre pi por diámetro 2 por el ancho. Invento los datos, el caudal ya lo puse de unidades estándar, pies cúbicos por segundo. Y aquí tenemos pi por diámetro, que es la circunferencia. El diámetro es 4 pulgadas, hay que convertirlos a pies, 4 doceavos. Y luego por el espesor. Y el espesor está en pulgadas, hay que convertirlo, al dividirlo entre 12 lo convertimos a pies. Y ya tenemos la velocidad radial en el punto 2. Bueno. Ahora hacemos nuestro triángulo de velocidades justo en la salida, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro triángulo de velocidades en la salida. De hecho, aquí ya se los dibujé. Eso está rotando, ¿verdad? Y al rotar hay una componente tangencial de rotación U, ¿verdad? Aquí está. Y tenemos una tangente al árabe, que es W. Recuerden que la tangente al árabe, la componente W, forma cierto ángulo beta 2 con la dirección radial. Entonces, y esa beta 2 es de 60 grados. Entonces ya tenemos el triángulo. La U la agarramos como una horizontal y formamos un triángulo aquí. W aquí lo trazo paralelo, ¿verdad? Paralelo.
y tengo que el triángulo de U hacia la izquierda y luego W hacia arriba, me va a dar la B. ¿Verdad? Entonces aquí lo tengo. U hacia la izquierda y W hacia arriba, me va a dar la B. Ahora, W formas un ángulo beta 2 con la dirección radial. Entonces, la dirección radial es perpendicular a la tangencial. Entonces, forma un ángulo beta 2 con la perpendicular. Entonces, el vector W2 forma un ángulo de 60 grados con la perpendicular. Ya sea que sea este o sea este. No importa, es el mismo. Es el ángulo que forma con la vertical. En este caso, con la dirección radial. La horizontal es la dirección tangencial, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos U2, tenemos W2 y completamos el triángulo con la velocidad V2. Ojo, la componente vertical de V2 es la componente radial que acabamos de calcular con el balance de masa. Entonces, para sacar los datos de este triángulo hay que sacar la velocidad U2 primero, ¿verdad? Entonces, U2 es la omega, que me la dan en revoluciones por minuto, ¿verdad? Aquí está, 3450 RPM. Revoluciones por minuto. Hay que convertirlo a radianes por segundo. Entonces sabemos que en una revolución hay 2 pi radianes, ¿verdad? Y se va revolución con revolución. Y sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Entonces se va minuto por minuto. Entonces 3450 por 2 pi entre 60, ya lo tengo en radianes por segundo, ¿verdad? Ya todo eso está en radianes por segundo. Y sabemos que omega por R, ¿verdad? Va a ser la velocidad tangencial. Ahora, si el diámetro, ¿verdad? Si el diámetro 2 es 4, pues el radio vale 2, ¿verdad? Es la mitad de 4 pulgadas, es 2 pulgadas, ¿verdad? Es la mitad. Es el radio de rotación, ¿verdad? Acuérdense que es omega por R, ¿verdad? Eso es R y esto es omega. Y ahí sacamos la velocidad U. Omega por R me va a dar U. Entonces, R es la mitad del diámetro. Entonces, el diámetro expresado en pies es 4/12, lo multiplico por la mitad, ya tengo el radio. Y ahora sí, radianes por segundo, ¿verdad? Omega por R, ya R en pies, me va a dar 60.21 pies sobre segundo. Entonces, ya tengo U2. Vamos a sacar W2. W2, la altura del triángulo. La altura del triángulo es BR2, es la componente vertical de B2, ¿verdad? Pero también la componente vertical de W2, observando el triángulo. Entonces 9.57, esto ya lo tengo. Ahora, vamos a ver. Si yo tengo W2, ya tengo entonces, tenemos BR2, bueno, en realidad seno de 30, ¿verdad? Si yo agarro, si esto es 60, esto es 30, ¿verdad? Entonces, seno de 30 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. Es decir, es igual a este valor sobre este valor, me va a dar seno de 30 grados, ¿verdad? Me va a dar seno de 30. Seno de 30 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de ahí despejo W2. W2 es igual a BR2 sobre seno de 30. ¿Verdad? Sustituyo el BR2 en mi balance de masa, ¿verdad? Entre seno de 30 y eso me da 19.1496. Ya conozco cuánto vale W2, ¿verdad? Ok. Ya estamos llegando al resultado. Ahora, ya tengo W2 y ya tengo la componente vertical de B2. Ahora vamos a sacar la componente horizontal de Bθ2. Fíjense bien, Bθ2 es la componente tangencial de B2. Pero Bθ2, ¿a qué es igual? Es igual, voy a borrar estas líneas, ¿verdad? Bθ2, ¿a qué es igual? Ya tengo BR2, esto ya lo tengo. Entonces, Bθ2, ¿a qué es igual? Bθ2 es igual a U2, ¿verdad? Menos la componente horizontal de W2, es decir, Wθ2. Entonces, si yo a U2 le resto Wθ2, voy a tener Bθ2. Ahora, Wθ2 es simplemente la componente horizontal de W2 que acabo de calcular. Y si este ángulo es de 30 grados, ¿verdad? Si este ángulo es de 30, pues nada más es W2 por el coseno de 30, ya tengo Wθ2. Entonces, Bθ2
¿verdad? Es igual a toda la U y le resto W teta 2. U menos W teta 2. Entonces, W teta 2 es esto. Es la proyección W2 sobre la horizontal. W2 coseno de 30. Y bueno, pues sustituyo, ¿verdad? U lo acabo de calcular, 60.21, ahí está. W2 lo acabo de calcular, 19.15. Y la proyección horizontal es nada más coseno de 30. ¿Verdad? Y ya tengo 43.63. Y ahora sí, ya tengo B teta 2 y ya tengo BR2 el balance de masa. Entonces, por teorema de Pitágoras, ¿verdad? El cuadrado de este más el cuadrado de este, si le saco raíz voy a tener la hipotenusa. Entonces, B2 es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos de B2, sus componentes radial y tangencial. Y bueno, sustituyo los valores, ¿verdad? Y me da 44.67. Entonces ya sé cuánto vale B2. Entonces el balance de masa me permitió hundir el caudal a la velocidad que sale. Entonces esta bomba, ¿verdad? Me permitió, si maneja este caudal con esa geometría de Álave, en la salida yo voy a obtener, ¿verdad? El flujo lo aceleré, ¿verdad? Desde su velocidad inicial hasta una velocidad final B de 44.67 pies sobre segundo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Pues saquen las cuentas, ¿verdad? Si conocen esta área del diámetro 1, ¿verdad? Y conocen el caudal, pues de ahí pueden sacar la velocidad. Aquí no me lo pidió el problema, ¿verdad? Nada me pidió B2, pero ustedes pueden ver cuánto cambió desde 1 hasta 2. ¿Cuánto aceleró el flujo el rodete? Ahora, sí es cierto, el rodete aceleró el flujo, pero lo aceleró con más componente tangencial que radial, es decir, lo fue acostando, a medida que fue avanzando, lo fue acostando. Entonces, este vector B, ¿qué tan acostado está? ¿Qué tan tangencial es? Bueno, pues aquí nos podemos dar una idea. B teta 2 vale 43.63. ¿Y cuánto vale radialmente? Radialmente vale 9. Entonces, de 9 a 43 estamos hablando casi de una quinta parte, ¿verdad? Es menos de una quinta parte. Pero la velocidad radial es un poquito más que la quinta parte de la velocidad tangencial. Entonces vemos que este vector velocidad está muy acostado. Aquí lo dibujé, pero en realidad está mucho más acostado porque la componente tangencial es casi 5 veces la componente radial, ¿verdad? Pero bueno, vamos a sacar el ángulo. Vamos a sacar el ángulo que forma B con la dirección radial, nada más para tener una idea más clara de qué tan acostado está. Entonces, para sacar el ángulo, vamos a sacar alfa 2. Alfa es el ángulo que forma la velocidad absoluta con la perpendicular a la tangencial, es decir, el ángulo que forma la velocidad con la dirección radial. Ese es mi alfa en el punto 2. Este ángulo que ustedes ven aquí. Entonces, de este triángulo de velocidades, ¿verdad? Vemos que el coseno de alfa 2 es igual a adyacente sobre hipotenusa, es decir, BR2 sobre B2 es igual al coseno de alfa 2. Entonces, si yo despejo alfa 2 de ese coseno, tengo que alfa 2 es el arcoseno de BR2 sobre B2. Y bueno, B2 lo acabo de calcular, 44.67, BR2 lo saqué del balance de masa, ¿verdad? 9.57. Y vemos que es un ángulo de 78 grados. Entonces significa que son 78 grados para que sea radial, significa que forma 12 grados con la dirección tangencial. Entonces vemos que el flujo, el vector B, sale muy acostado, le faltan 12 grados para que coincida con la dirección tangencial. Entonces entró axialmente al rodete, pero salió casi tangencial, le faltaron 12 grados para ser tangencial. El flujo se fue acelerando, ¿verdad? Y se fue acostando cada vez más hasta llegar a un ángulo de 12 grados. Entonces, claro, ya después la voluta se va a encargar de quitarle esa componente tangencial, ¿verdad? Y darle ya una dirección axial con la tubería. Entonces, como pueden ver, el balance de masa, que simplemente fue aquí, ¿verdad? Un rengloncito, ¿qué fue lo que me hizo? Me relacionó el caudal de la turbomáquina con algún aspecto del triángulo de velocidades en el punto donde yo doy los datos. Entonces, si yo conozco la geometría, fíjense bien, conozco el ángulo del álave y conozco el diámetro en el punto 2, bueno, pues esos son los datos que yo necesito
para hacer mi triángulo de velocidades en el punto 2. Entonces, yo conociendo la geometría del álave y las velocidades de la turbomáquina, la velocidad de rotación de la turbomáquina, yo puedo generar mi triángulo de velocidades. Los datos del álave me lo dieron en el punto 2, entonces yo a lo mucho nada más puedo construir el triángulo de velocidades del punto 2, ¿verdad? Aquí. Y pero bueno, ya con esos datos y con el balance de masa, ¿verdad? Yo ya pude sacar toda la información del punto 2. Entonces el balance de masa me permite relacionar el caudal con el triángulo de velocidades de un punto en la turbomáquina donde yo conozco tanto el diámetro como el ángulo del álave. Si yo conozco esos dos datos, el caudal, yo puedo hallar los datos del triángulo de velocidades completo de ese punto. Entonces de ahí la importancia del balance de masa. El balance de masa me hace un nexo entre algún triángulo de velocidades de la turbomáquina y el caudal. Claro, para construir el triángulo de velocidades necesito el ángulo del álave y el diámetro del rodete en ese punto, ¿verdad? Y claro, necesito conocer las RPM, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver balance de momento angular. Entonces, fíjense bien, aquí el balance de masa me permite hacer un nexo entre caudal y velocidades y algún triángulo de velocidades, ¿verdad? Eso es lo que me permite el balance de masa. Con el balance de momento angular yo puedo seguir hurgando ahí, ¿verdad? Porque yo como ingeniero estoy diseñando una bomba, ¿verdad? Entonces yo estoy proponiendo una geometría de álave, unas revoluciones, ¿verdad? Y en base a ello estoy haciendo un análisis. Y digo, ok, si yo quiero manejar un caudal de tanto, la velocidad que sale del rodete es de tanto. Pero ahí no termina mi análisis. Lo que sigue es, si yo quiero producir, hasta ahorita yo sé que si yo quiero manejar este caudal, yo voy a producir esta velocidad. Es lo único que sé con el balance de masa. Con el tema de mañana, balance de momento angular, yo puedo relacionar un aspecto del triángulo de velocidades con lo que está trabajando el eje. Entonces, por ejemplo, con este ejemplo, con el caudal que yo quiero manejar, calculé el triángulo de velocidades que me interesa. Ahora, con el triángulo de velocidades que me interesa, con el tema que vamos a ver mañana, yo puedo calcular qué torque debe llegar el eje y qué potencia debe de tener el eje para hacer que esa velocidad se cumpla, ¿verdad? Entonces, el balance de momento angular complementa el balance de masa en el sentido que una vez que el balance de masa me dijo qué velocidad se maneja la turbomáquina para un caudal dado, ahora el balance de momento angular que vamos a ver mañana me va a decir qué potencia y qué torque le tengo que meter al eje para hacer eso posible, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Y el día de pasado mañana el balance de energía me va a decir, hey, si ya conoces los triángulos de velocidades y ya conoces la potencia, entonces yo puedo calcular cuánto se presuriza el fluido desde la entrada hasta la salida del rodete, ¿verdad? Entonces, en estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, vamos a poder estimar, ¿verdad? Si yo estoy diseñando los álabes o estoy diseñando el rodete de una bomba o de una turbina, yo voy a poder hacer un estimado, ¿verdad? De cómo se relacionan los triángulos de velocidades con las propiedades, ¿verdad? Que van de la mano con eso que yo quiero producir, ¿da? Una vez que yo propuse la geometría del álave y la velocidad de rotación, es decir, las dimensiones del rodete. Claro, todo esto en condiciones idealizadas, porque ya en el mundo real, cuando ustedes embonan esto a una carcasa, ¿verdad? Pues ya hay ciertos claros, ¿verdad? Ciertas tolerancias, y luego por ahí, luego el filtro empieza a circular por los recovecos, ¿verdad? Entonces ya se enturbia todo. Pero este análisis me hace un estimado idealizado, ¿verdad? De como cuánto va a dar, ¿verdad? Entonces, eso es un análisis muy importante, ¿verdad? Para uno como ingeniero, uno tiene que saber hacer estas cosas. Entonces, hoy vimos el balance de masa, ya vimos para qué sirve, y el punto fino del balance de masa es que el caudal que entra perpendicularmente a una superficie debe ser igual al caudal que sale perpendicularmente a una superficie en un flujo permanente, en condiciones de operación, ¿verdad? Entonces, ¿y esto de dónde viene? Bueno, viene de un análisis sofisticado, ¿verdad? Entonces, no es una trivialidad. Aquí se hizo de unos pasitos, ¿verdad? Pero esos pasitos me permiten predecir lo que pasa en una máquina gracias a este conocimiento, ¿verdad? Gracias a este rigor teórico. Bueno, entonces esta es la clase de hoy, ¿verdad? El balance de masa es el archivo 1.4, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a subir a la plataforma de archivos.
Materiales de clase, ¿verdad? El apunte 1.4. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está el apunte de hoy. Balance de masa, ¿verdad? La teoría y luego el ejemplo, ¿verdad? Ok, bueno, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe, todo bien. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, mañana continuamos con el balance de momento angular. Muy importante, ¿verdad? Bueno, pues entonces dejo de grabar.